Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video acerca del tema del perdón a uno mismo después de una relación con una persona narcisista, porque no solamente existe como a la hora de darnos cuenta de cuál fue la situación, en qué tipo de relación estuvimos metidos, con qué tipo de persona, de qué forma no pusimos límites, qué fue lo que no vimos, qué tipo de invalidación, de engaño, de manipulación o hasta de abuso pudimos permitir. Puede que podamos sentirnos enojados, sí, con la persona, pero también en cierta medida, podemos sentirnos también en cierta medida muy enojados con nuestra propia conducta. Ahora, hay diferentes formas de abordar esto. Algunas pueden sernos muy útiles de manejar el enojo, aún el enojo con nosotros, y otras pueden ser formas autodestructivas o castigantes de enfocar este enojo que tenemos ahora que estamos conscientes de la situación. Y es cierto, muchas veces nosotros mismos, de forma inconsciente completamente y por ignorancia de ciertos aspectos relacionados con las relaciones con personas narcisistas, acerca de este perfil de personalidad, podemos llegar a habernos hecho daño por falta de límites. Pero aquí hay un asunto. Normalmente esto fue realmente un error. La diferencia entre un error y una canallada, una manipulación, una traición o el abuso es que en el error previamente no te das ni cuenta. La verdad es que cuando cometemos un error no sabemos que lo estamos cometiendo, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, no sabemos cuál es la consecuencia, y en un estado como de ignorancia de esto podemos tomar decisiones, relacionarnos con personas, prestar dinero, no poner límites, confiar en ciertas cosas, pero en el momento que estábamos haciendo eso no teníamos idea. Pero en ese momento no nos damos cuenta de cuál va a ser realmente la consecuencia de lo que estamos haciendo. En ese sentido, estos son actos que se cometen por ignorancia, son actos bien intencionados muchas veces que podemos estar haciendo, pero de forma equivocada. Un error no es equivalente a una canallada, porque un error se hace completamente inconsciente y la persona no sabe qué es lo que va a pasar. No hay aviso. Cuando estamos cometiendo un error, no lo tenemos claro, por eso es un error. Cuando nos damos cuenta de que cometimos un error, entonces podemos tener un episodio como de sorpresa, algo de confusión, y enfocar el error se puede hacer de dos formas. Y esto por cultura tendemos mucho a hacerlo mal. La primera, que es la que está equivocada, es cuando una persona se equivoca, hay que hacerla sentir avergonzada, porque los errores son de personas tontas, de personas débiles, son de personas irresponsables, son de personas con deficiencias en algún sentido, y hay que hacerlas sentir vergüenza, porque a partir de la vergüenza van a cambiar en algunos sentidos su forma de portarse, ¿no? Y esto lo podemos haber recibido en las escuelas, en la misma familia, sobre todo si hay patrones narcisistas o abusivos disciplinarios con los que crecimos, y podemos haber integrado esta forma como de ahora autocorregirnos cuando nos damos cuenta que cometimos un error. Desafortunadamente, si ya tenemos la autoestima golpeada por la misma relación y ahora vamos a continuar golpeándonos en la autoestima por habernos dado cuenta del error, nos metemos en un callejón sin salida, porque es vergüenza por ser quienes somos, vergüenza que nos hace sentir que a lo mejor merecemos ese trato, vergüenza por lo que nos pasó, vergüenza por los actos que otra persona hizo con nosotros, y vergüenza por el silencio, vergüenza por habernos callado, vergüenza por no haberlo sabido. Y esto lo único que hace es que sientas que eres una persona con poco valor, ¿no? De verdad que esto está muy integrado en nuestra cultura, y de repente, como forma de corregir el error, solemos hacer que la persona sienta que eso está mal. Esto es cierto que de alguna forma sirve de modificación de conducta, y curiosamente a las personas narcisistas hasta les puede funcionar de repente sentir algo de vergüenza, que es
el miedo al juicio de los demás acerca de lo que estás haciendo, pero no genera mayor concientización, ni crecimiento, ni cambio en algún sentido. Por eso es una forma muy deficiente de hacer cambios, pero además que golpea mucho la autoestima. Y no nos olvidemos que las personas narcisistas sí son muy susceptibles a la vergüenza. La vergüenza también puede hacer que no queramos ver. ¿Cómo vamos a querer ver que estamos en un error, que posiblemente confiamos de más, que tal vez esa persona no lo merecía, que quizá es una persona con la que llevamos una relación en la que no existe ese amor ni compasivo, ni altruista, ni recíproco? ¿Cómo vamos a querer ver si verlo nos haría sentir que cometimos un error, y cometer un error nos hace sentir vergüenza, y vergüenza implica sentirte el doble de mal, ¿no? No solo por lo que te pasó, sino ahora por la forma como abordamos el error. Y sí, va a haber comentarios de otras personas que, si llegan a enterarse acerca de lo que estás pasando, pueden intentar hacerte observaciones de ese tipo. Qué débil, cómo es posible, por qué no lo notaste, pero si todo el mundo lo veía, cosas por el estilo, que lo único que hacen es generar vergüenza, no conciencia. No sé si merezca mucho la pena escuchar las palabras de estas personas, o simplemente se puede rescatar un poco la intención que tienen, que será de ayudar. Pero ese método no funciona. Ese método es como en esta misma dinámica de que también puede la gente merecer un castigo. La vergüenza es una forma de consecuencia negativa o de castigo cuando nos damos cuenta que cometimos un error o cuando alguien hizo algo inadecuado. Desde el modo de ver la vida de las personas altamente controladoras, el castigo se usa mucho como corrector. Entonces podemos haberlo integrado en nuestra propia vida, y a partir de que nos damos cuenta que cometemos un error, puede haber muchos tipos de castigo, y entre esos pudiera ser estar muy enojada durante un tiempo contigo, o sea, como rechazarte y imitar el rechazo social de las otras personas hacia ti mismo, verte con ojos de resentimiento, ser una persona con la que estás profundamente enojado por el daño que te hizo, pero no usar este enojo como un método de obtener energía para hacer los cambios que tengas que hacer y poner los límites que tengas que poner, sino al contrario, puede ser usado como para perpetuar de alguna forma pues me lo merezco, o por tonto, o por tonta, pues por débil o por lo que sea. Y es como una forma en la que de alguna manera, aunque la persona se vaya, te quedas con una persona que te cae mal, que no te gusta y a la que no perdonas. Entonces no es solamente con la otra persona, el problema puede llegar a ser también con la forma como tú creas que participaste en este asunto, ¿no? Cuando realmente el uso sano del error debería de estar orientado hacia obtener retroalimentación de cómo vamos, de si las cosas que estamos haciendo nos van a llevar a los fines que nosotros queremos, si nos aportan felicidad, si nos llevan a la vida que queremos, y reconocer que cuando nos equivocamos no hay manera de que lo sepamos. Por eso son errores. Y son errores en la apreciación de cuál iba a ser la consecuencia, son errores de medir ciertas cosas, son errores por ignorancia de ciertos factores, pero al final no hay una intencionalidad en eso, ¿no? Y en el error, en cualquier área, sea en la ciencia, sean las matemáticas, en los exámenes, en la vida, de cualquier tipo, es cierto que a veces hay una consecuencia que nos duele, una consecuencia que nos pesa. Y en lo que deberíamos de enfocarnos es en ver cómo podemos hacer para no tener esa consecuencia y corregir lo que hicimos de modo que nos lleve a otros resultados, y que podamos reparar también en caso de que haya daños hacia nosotros mismos, por ejemplo, que hayamos descuidado o nuestra salud, o nuestros amigos, a nuestra familia, nuestra propia autoestima, que nos veamos ahorita como un poco irreconocibles por la forma como nos dejó esta relación, que económicamente podemos haber tenido consecuencias o secuelas de esto. Cuando caemos en la cuenta de los daños causados por la propia falta de límites con la que vivimos la relación por error, por desconocimiento y de forma completamente inconsciente, lo que podríamos hacer, que sería mucho más productivo y que de verdad repararía el daño,
sería proponer estrategias para reparar el daño, ¿no? Proponernos estrategias para mejorar nuestra cuestión, nuestro estado de salud, por ejemplo, la situación económica, la relación con otros que podemos tener, la forma como nos tratamos a nosotros mismos, desde proponernos usar el enojo que tenemos para aprender, para obtener información acerca de este y otros temas que puedan estar relacionados con nuestro crecimiento personal. De esa manera aprendemos qué pudo haber salido mal, qué pudimos haber hecho mal, si tuvimos algún error de perspectiva, si tuvimos algún error en nuestra forma de tratarnos o tratar a alguien, o si hubo algo que no habíamos visto y ya, sin el enjuiciamiento, sino con la mente muy abierta y aceptando lo que hicimos, aceptando dónde nos equivocamos, con una visión bien abierta para poder, sin que nos genere enojo con nosotros o vergüenza, un reconocimiento abierto y honesto de dónde tenemos que corregir el rumbo que llevábamos, porque nos va a llevar a destinos a los que no queríamos ir, ¿no? En primer lugar, uno de los elementos del perdón es mucho la reparación de los daños. Vamos a poner este ejemplo. En el caso de que yo, por error, lo que sea, agarro tu computadora, se me cae, un accidente involuntario, de forma completamente no planeada ni nada, no había ninguna intención de esto. Y te digo, ay, no es para tanto, ni fue tanto. Yo creo que va a ser muy complicado que me perdones, porque en primera te das cuenta que no hay como acreditación de qué fue lo que hice mal. Minimizo el daño que te causé y no hay ninguna propuesta de reparación, ninguna disculpa. Ahí el enojo sigue muy vivo, ¿no? Si yo me disculpo sentidamente contigo porque rompí tu computadora y ya, puedes quererme perdonar, tal vez, puedes tener toda la intención, pero cada que esa computadora te haga falta, realmente vas a pensar en mí con cierto resentimiento. Entonces, el perdón es complicado en esas condiciones también. Si yo agarro, recupero los datos que tenía tu computadora, los sistemas que tenía, te compro otro, reparo la tuya, la dejo tal como si nada hubiera pasado. Asumo los costos yo, por supuesto, reconozco el error, pero además reparo los daños de forma activa. La próxima vez que me veas, vas a pensar en otra cosa. Probablemente la computadora rota ni siquiera va a venir mucho a tu conciencia y la relación conmigo en ese momento va a estar en términos normales, porque no solo reconocí el error, sino que reparé los daños. Lo mismo podemos hacer con nosotros mismos. No solo basta con reconocer el error, podemos empezar a perdonarnos cuando empezamos a repararnos los daños. Así que es normal que a veces estés un poco enojado. Entiendo que es como complicado cuando eres tú la persona agraviada, la que sufrió y también la que padeció los daños por las decisiones que tomaste sin haber medido ciertas consecuencias o sin haber estado consciente, pero que al final estás experimentando realmente las consecuencias. Sí pesa, sí duele. Y podemos estar enojados con nosotros y no podernos perdonar, pero por esta razón. También es muy complicado solamente reconocer, ok, salió mal y ya. No. Tenemos que tomar una actitud, pero muchísimo más activa, para poder realmente volver a recuperar como nuestra propia dignidad, salir de ese agujero, agarrarnos a nosotros mismos y, si es necesario, recibir tratamiento, apoyo, ayuda, y no ver eso como una debilidad, sino ver eso como una fortaleza. Las personas más fuertes, más inteligentes, saben pedir ayuda cuando la necesitan. No es que se lo sepan todo ni lo sepan arreglar todo. Al contrario, creo que saben lo que no saben, saben dónde no pueden, buscan ayuda en donde puedan encontrarla, y cuando la encuentran, la toman, no se cuelgan de ella para siempre, sino la toman y reparan el daño. También creo que esto opera para los dos lados. Tanto así es más fácil perdonar a otros, como así es más fácil perdonarnos a nosotros mismos. Los daños más frecuentes de lo que hacemos con nosotros quedan en la forma como durante ese tiempo usamos nuestro tiempo y perdimos el tiempo.
Ok, ese ya no va a poder venir de regreso. Pero podemos, de todas formas, si hubiera ido, el tiempo, a lo mejor no nos gusta la forma como lo usamos, pero no hay manera de volver a vivir el día de ayer, no digamos meses o años anteriores, de modo que eso no puede ser un daño que podamos reparar, pero podemos reparar la forma como usamos los minutos, los días y las horas hoy, procurando que eso nos lleve a poder ir poco a poco saliendo de todos estos secuelas o problemas que pueden habernos dejado las relaciones con este tipo de personas. Dinero, independencia, o económica o emocional, fortaleza, reputación, todo eso podemos ir haciendo un registro de todas las cosas donde honestamente nos cuesta trabajo perdonarnos, pero no en el sentido de que nos vamos a castigar, no, sino decir, a ver, ¿cuánto me debo a mí misma y dónde me puedo pagar? ¿No? ¿De qué forma puedo hacer que esta no sea una vulnerabilidad, tomando en cuenta que sí, bueno, este es como un error, es un accidente? El ejemplo que pongo de la computadora no es de algo que yo planeé hacerte mal, sino de algo que fue un accidente, y por mucho que sea un accidente, a veces hay cosas que fueron involuntarias, que no queríamos que salieran así, y que sin embargo, de alguna forma dañaron a otras personas, y de verdad genera resentimiento, genera cierto enojo. Y es normal con los demás y es normal con nosotros cuando asumimos la responsabilidad honesta y abiertamente. Y cuando además aprender y que este tipo de experiencias te dejen más sabio y más fuerte, es una forma de reparar ese daño. Y además estar conscientes que vamos a estar abiertos para cualquier otro error que podamos cometer, en vez de agredirnos con ese error, de reprocharnos más, de avergonzarnos más, es reconocer que cada que nos damos cuenta de un error, lo único que quiere decir no es que valemos menos, ni que somos tontos, ni de que no valemos nada, ni de que quiere decir que ahí tenemos una lección que aprender. Quiere decir que sí, todavía no teníamos suficiente sabiduría como para haber reconocido esa situación. Que podemos aprender algo de cada error si lo tomamos como una lección de la vida, que no nos va a dejar de dar lecciones hasta que aprendamos lo que nos quiso decir. Y ya, si es por qué me pasa esto todo el tiempo y no contestamos esa pregunta, solo nos estamos regañando y estamos usando esta pregunta como retórica que dejamos en el aire, desperdiciadísima. Y le estamos usando como un látigo para darnos, digamos, en la autoestima, y no como una lección donde podemos realmente observar, analizar por qué me pasan estas cosas tan seguido, cuál es el perfil de personas, qué es lo que hago yo, dónde puse poner límites. Lo que no lo sabes, lo investigas, lo buscas, te asesoras, aprendiste. ¿Salió mal? Sí, no podemos negar que hay cosas que no salían como queríamos. Otras, simplemente nos toca como asumir las pérdidas sin que se vayan en vano. O sea, hay cosas como el tiempo y otras cosas que a lo mejor no podemos recuperar, pero no permitamos que se nos vayan en vano. Como sea que haya sucedido, la lección era necesaria, era importante y la podemos aprovechar. Y si bien a lo mejor no podemos encontrar que haya tenido un porqué, podemos encontrar muchos para qué la podemos usar. Y sí, si nosotros hubiéramos sabido, no lo habríamos hecho. Es muy fácil verlo ahora que ya sabemos cómo iba a acabar la película y cuál era el final de la historia. Pero acordémonos que sin esta lección, esto nos vuelve a pasar y volveríamos a hacerlo, muy probablemente, porque no hubiéramos sabido lo que sabemos ahora. Estamos en constante transformación y no somos nosotros ahora la persona que tomó aquellas decisiones en el momento que tomó aquellas decisiones, precisamente por el error. Aquí es donde podemos perdonarnos más fácil, aceptando que en nuestra condición de humanos ignoramos muchas cosas, vamos a hacer mal muchas cosas, pero vamos a estar completamente dispuestos a aprender de esos errores. La filosofía o forma de corrección por medio de castigo, pues si bien tiene efectos sobre la conducta, digamos, la conducta cambia, hay cosas que haces diferentes otra vez,
nunca nos va a llevar a este nivel de entendimiento, ni siquiera si lo hacemos con nosotros mismos. Así que realmente ni siquiera es práctico, puede ser una pérdida enorme de energía, pero sí viene como de esta creencia equivocada, como de que si yo castigo a la persona que cometió un error, se portó mal conmigo y me generó una consecuencia negativa, entonces lo justo es cobrar la falta, ¿no? Eso ni siquiera funciona muy bien con las otras personas, porque una vez que nosotros le cobramos a otro lo que hizo, ¿mejoramos en algo nosotros? ¿Crecimos algo? Es más, generándole un dolor a otra persona. Por ejemplo, me fui infiel, voy a ser infiel. Pues realmente lo que hacemos es como esta fantasía de que empatar el marcador empate el partido. Y realmente la vida no es así, ¿no? Dependiendo de cómo la veamos. Desde una postura más inmadura o más narcisista, pues pudiera verse como algo bueno. Pero la vida no es fútbol. Entonces, herida que recibimos de otra persona por lo que haya sido, en realidad no es que se repare o nos mejore ni nuestra calidad de vida, ni nuestra autoestima, ni nuestro autoconcepto, ni nada en base a infligirle dolor a otra persona. En realidad es más bien a la reparación del daño en la víctima y la generación de conciencia en la persona que cometió o el accidente o el error, y ahí podemos ver un crecimiento en las dos personas. Estamos hablando de accidentes, porque lo que nosotros cometimos con nosotros mismos no son actos voluntarios, por lo tanto no entran en la categoría de ese tipo de cosas que dañan a los demás, que son premeditadas y abusivas, sino de verdad con producto del error. Si nosotros, a partir de la generación de conciencia que tenemos ahora del error, castigamos, perdemos mucha energía. En ese sentido es como enojarnos y castigarnos entra dentro de la forma de manejo de este tipo de corrección o de idea de que vamos a corregir mientras expiemos la culpa y suframos mucho consecuencia. Y realmente no vamos a mejorar nuestra vida sufriendo mucho por la falta de aceptación de que cometimos un error. Vamos a mejorar nuestra vida a partir del aprendizaje que obtengamos de la generación de conciencia de que cometimos ese error a fondo, usando la compasión y el amor hacia nosotros mismos también. Es la forma en la que el enojo puede sernos de mucha utilidad, aún el enojo que podemos sentir de la consecuencia que nosotros pudimos habernos generado. Normal, somos una persona también, y somos una persona que a veces de sus tres cerebros, el mamífero, el reptiliano y la corteza, no se ponen de acuerdo, y uno trae unos objetivos y otros el otros, y otros, y pensamos de un modo, pero todavía sentimos de otro, y cometemos errores. En estos errores está la riqueza que estas experiencias pueden dar, pero solo la podemos aprovechar a partir del amor compasivo, hacia nosotros mismos también. Por eso yo considero que la venganza, el desquite, la expiación, el castigo, la sanción, lo único que consiguen es afectar al otro también, y cuando este otro somos nosotros mismos, pues ¿cómo le hacemos, no? Vamos a vivir con nosotros, vamos a vivir enojados, uno porque nos equivocamos y otro porque nos estamos castigando por el error que cometimos, y es una espiral que solo nos va a conseguir deprimirnos y desaprovechar la energía. Cuando notes que estás haciendo esto contigo, solo repárate los daños o fírmate contigo mismo una promesa de pago de esa deuda. Pero tienes que colaborar contigo, tienes que quererte, porque si te vas a pagar tienes que estar en buenas condiciones, sea dinero, sea autoestima, sea salud, sea fortaleza, sea lo que sea. Me despido con esto y espero que esto te pueda ayudar a integrar esta experiencia mejor, aceptando también que puede haber momentos de enojo con uno mismo y que se van a resolver en la medida, no que pase el tiempo, ni siquiera que nos disculpemos, sino que de verdad hayamos logrado cambiar lo necesario, nuestra conducta, nuestra forma de vernos y nuestra condición, lo que esté en nuestras manos, que nosotros hayamos generado. Lo demás no va a ser coraje con nosotros mismos, ¿no?
Y en este sentido nos va a fortalecer muchísimo. Aprendamos a amar compasivamente, pero no solo a los demás. Es muy importante hacerlo con nosotros mismos. De lo contrario, no vamos a aprender a hacerlo con otros tampoco. Me despido con esto y te deseo que esta información te sea muy útil, de verdad, porque es muy difícil vivir enojado con uno mismo. Con cariño, Ana.